poder revelar conforme a las Escrituras quién fue Melquisedec, sino también para considerar cuál fue la función del ministerio de Melquisedec y cuál es, hermano, en relación a esto, la enseñanza que nos toca a nosotros. Porque está escrito que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la fe y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así es que ahí hay enseñanza también para nosotros. Y vamos a comenzar, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, abriendo nuestra Biblia en el libro de Génesis, donde por primera vez se nos habla de Melquisedec. Génesis capítulo 14. En el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a leer ahí desde el versículo 14 hasta el final. Dice: en el nombre de Jesucristo. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e hiriólos, y fuelos siguiendo hasta Obá, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano, y su hacienda, y también las mujeres y gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Quedarlaomer, y de los reyes que con él estaban, al valle de Shabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Y bendíjole y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano, y dióle a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti la hacienda. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas: yo enriquecí a Abraham, sacando solamente lo que comieron los mancebos y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Amén. Aquí vemos, hermano, una victoria que Dios le dio a Abraham para recuperar a Lot y toda su hacienda, también las mujeres y gente. Y por primera vez aparece este personaje llamado Melquisedec. Cuando Abraham volvía de derrotar a los reyes de Quedarlaomer, los reyes que con él estaban, entonces en el versículo 18 dice que Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Notemos esto, hermano. Melquisedec significa rey de paz. ¿No le suena esto, hermano? De hecho, es tipo y figura de Cristo, pero aunque algunos dicen que este era Cristo, no podemos entender tal cosa, porque Cristo vino a ser hasta que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes, dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. Dios se manifestó en carne y fue hasta ahí y hasta entonces
que fue visto de los ángeles. Fue visto, hermano, también en su manifestación en carne, cuando se manifestó en su primera venida. Entonces, no entendemos que sea Cristo, no dice así la Biblia, esa es una mera interpretación, pero lo que sí creemos que es una figura, un tipo y figura de lo que es Cristo. Melquisedec, rey de Salem. Salem significa paz. Gloria a Dios. Entonces, hermano, dice aquí la Escritura, que él era sacerdote del Dios alto. Y dice el 19, y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano, y dióle a Abraham los diezmos de todo. Bien, para aquellos que dicen que el diezmo fue antes de la ley, ciertamente aquí tenemos un caso del diezmo que se dio antes de la ley, pero no podemos decir que se estableció, puesto que de ahí en adelante, si se hubiera establecido, no solamente Abraham, sino también su casa, sus siervos, su hijo Isaac también hubiera dado los diezmos ya como algo establecido, lo cual no sucedió. Además, no fue algo enseñado, no fue algo que se le haya mandado, no fue un mandamiento. Solamente dice que Abraham, de su voluntad, así se entiende, hermano, por el texto, él de su voluntad dio los diezmos de todo. ¿De todo qué? De todo lo que había traído de los despojos de esa batalla, de esa victoria que Dios le dio ante aquellos reyes. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero qué importante, hermano, más adelante se nos habla de ese personaje Melquisedec. Y lo leemos, hermano, en el Salmo 110. Y luego vamos a ir al Nuevo Testamento, donde se nos habla más ampliamente de él. Salmo 110. De ahí en adelante, hermano, después de lo que acabamos de leer en Génesis 14, ya no se vuelve a hablar de ese sacerdote Melquisedec en el Antiguo Testamento. Solamente aquí en el Salmo 110 se vuelve a citar y luego se cita o se habla de él ya en el Nuevo Testamento. Para que notemos, hermano, que este era un sacerdote, de hecho lo vamos a ver más detalladamente. No tenía nada que ver con el sacerdocio que Dios estableció en Aarón y su descendencia. No, este era un sacerdocio especial. 110 de los Salmos, versículo, vamos a leer del 1 al 4. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará el Señor desde Sión, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo serálo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Y según esta profecía, hermano, ¿de quién está hablando? Está hablando de Cristo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Bueno, hemos visto, hermano, que Cristo es la diestra de Dios. No es que esté a su lado derecho, no, como alguien lo ha interpretado. La diestra, en el sentido bíblico, significa poder. Aún en los reinos antiguos, quien era la mano derecha del rey, no es porque estuviera siempre a su mano derecha, sino porque era el que ejecutaba todas las órdenes del
del rey. Hasta el día de hoy, algunos usan ese término diciendo, este es la mano derecha de esta persona, del patrón o del señor. Este es la mano derecha. Bueno, pues en ese sentido está la mano derecha. Ya hemos visto ese tema ampliamente de que Cristo, como la diestra de Dios, no viene a ser una posición al lado derecho de Dios, no, sino que viene a ser, hermano, la palabra que ejecuta todas las cosas. Como dice Proverbios capítulo 8, hablando de la sabiduría, que es la misma palabra, con él estaba yo ordenándolo todo. Bendito el nombre de Jesucristo. Bueno, ese es un tema muy importante, muy interesante y que hemos abordado en otras ocasiones cuando hemos visto la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo entonces no es que venga a tener una posición al lado derecho de Dios, no, sino que viene a ser quien ejecuta todas las cosas, todas sus maravillas, todo lo que Él hace. Estamos ahí en Hebreos 5, versículo 1. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, del 1 al 11. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres, vamos a ver esa palabra pontífice también, todo pontífice tomado de entre los hombres, sé que la versión 60 dice todo sumo sacerdote, ¿es cierto? Sí, entonces el sumo sacerdote o pontífice es lo mismo, pero de una vez, hermano, vamos a ver qué significa pontífice. Esa es una palabra que dice lo siguiente. El significado etimológico de pontífice proviene del latín pontifex, que se descompone o viene de dos partículas, pons, puente, y facere, hacer o construir. Literalmente significa constructor de puentes. Eso es lo que significa construcción o constructor de puentes. Pontífice, quien construye puentes. Y está muy bien la palabra pontífice porque precisamente Jesucristo vino a ser quien construyó un puente entre Dios y los hombres. Por eso 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único medio, Él es el único puente por el cual podemos llegar a Dios. No hay ningún otro por el cual podamos acercarnos a Dios. Él es pontífice. Entonces, entendiendo lo que quiere decir pontífice, sigamos leyendo. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí la honra, sino que el que es llamado de Dios, como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, lo acabamos de leer en el Salmo 110, tú eres sacerdote eternalmente. Note usted cómo lo dice sacerdote eternalmente o eternamente. ¿Por qué? Porque este sacerdocio es eterno, no así el sacerdocio de Aarón, que fue solamente temporal y fue la sombra de lo que había de venir.
tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Otra vez se cita a Melquisedec, Cristo como sacerdote según este orden de Melquisedec. Sí, el sacerdote que apareció allá a Abraham en Génesis capítulo 14. La palabra sacerdote proviene del latín sacerdos, que se compone de sacer, sagrado, y dos, una variante de dare, dar o darle, y significa literalmente el que da lo sagrado. Eso es lo que significa sacerdote, por si alguien quiere quedarse con la palabra solamente sumo sacerdote, bueno, pues ahí está, sacerdote prácticamente quiere decir el que da lo sagrado. Eso quiere decir sacerdote, el que da lo sagrado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, sigue diciendo el versículo 7, el cual en los días de su carne, o sea, refiriéndose a quién, hermano, a Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. ¿Cómo? ¿Miedo el Señor Jesús? Sí, pero fue un miedo reverencial, un miedo no de espanto, sino un miedo reverencial. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué aprendió el Señor Jesús dejándonos ejemplo? Aprendió la obediencia. Hemos dicho que la obediencia no es algo innato que se traiga desde que nacemos, que se diga, no, es que esta persona, esta hermana, este joven es obediente desde que nació. No. Cristo mismo, dice ahí la palabra de Dios, que aprendió. ¿Qué aprendió el Señor? La obediencia. Nosotros, hermanos, ¿será que también debemos de aprender la obediencia? Por supuesto que sí, debemos de aprender la obediencia. Las cosas en el Señor se tienen que aprender. Jesús dijo, solamente cito lo que dijo allá en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended, terminando con D como a modo de mandamiento, un verbo imperativo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender a ser mansos, tenemos que aprender a ser humildes. Si alguien dice, no, es que así soy yo, pues deje su yo y debemos de aprender a ser como Cristo es, manso y humilde de corazón. Así como también debemos de aprender la obediencia. Cristo mismo, como humano, en su humanidad, dice aquí el texto, que aprendió la obediencia. Y otro dato importante ahí, hermano. ¿Qué es lo que le ayudó a aprender la obediencia, según este versículo 8? Por lo que padeció. Alguien, mientras que no padece, no quiere aprender, hermano. Pero es cuando padecemos, cuando sufrimos, que realmente aprendemos. Cristo, en su humanidad, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9. Y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen, nombrado de Dios pontífice. Ahí está, el que es puente, constructor de puentes. Nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Y aún ahí mismo, fíjese que lo que dice el versículo 11, del cual, o sea, de Melquisedec, tenemos mucho que decir
y dificultoso de aclarar, por cuanto sois débiles o flacos para oír. ¿Qué es lo que es dificultoso de declarar en torno a Melquisedec? Pues que aparece esporádicamente, es más, una sola ocasión en Génesis capítulo 14, y ya no se vuelve a hablar de estos sacerdotes, sino solamente hasta que se habla de Cristo, que fue sacerdote según ese orden de Melquisedec. Capítulo 6 de ahí mismo de la carta a los Hebreos. Vamos a leer del versículo 13. Amén. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré, bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible. ¿Qué es imposible para Dios, hermano? Que mienta. Eso es imposible para Dios, que Dios mienta. Bueno, alguien había dicho, no, que no hay nada imposible para Dios. Pues aquí encontramos una cosa imposible. Es imposible que Dios mienta. Sigue diciendo, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente o eternalmente, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Jesús, hermano, entró como precursor. ¿Qué quiere decir precursor? Como el primero en hacer algo. En este caso, como el primero en entrar. ¿Entró a dónde, hermano? Según dice el versículo 19, el que entra hasta dentro del velo. Para los que no están relacionados con esto, el pueblo de Israel tuvo un templo. Digo tuvo porque ese templo ya no existe. Fue destruido en el año 70 de nuestra era. Y hasta la fecha, hermano, han pasado los siglos. Y mire, no es casualidad, ese templo no se ha vuelto a construir, porque el Señor Jesús dictaminó su fin. Dijo, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero ese templo tenía primero el atrio, luego el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y donde estaban los querubines. Por cierto, la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios habita en medio de los querubines. Pues ahí, hermano, al lugar santísimo estaba una cortina, aunque aquí lo dice velo, pero en estudios pasados hemos visto que no era un tul, no era algo transparente, no, era una cortina totalmente gruesa. Alguien estima que esa cortina era más o menos de un espesor de por lo menos 8 centímetros. Pues ahí, en ese lugar y tras esa cortina, solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Y Cristo no es que haya entrado por ese lugar, no. Aunque cuando el Señor Jesús muere, según nos dice ya Mateo capítulo 26,
ese velo, esa cortina del templo se rompió de arriba abajo. Cabe mencionar, ¿verdad?, que no de abajo hacia arriba, sino de arriba abajo se rompió. Dando esto a entender que Cristo había traspasado al lugar santísimo, donde nadie tenía acceso, hermano. Solamente en aquel templo, solamente el sumo sacerdote, el pontífice, y esto una vez al año. Pero Cristo entró, hermano. Él es el precursor que entró, no en ese lugar hecho de manos de hombres, aunque fue, hermano, diseñado por Dios. Sin embargo, cuando aquí dice que Él entra hasta dentro del velo o de esa cortina, se refiere al lugar santísimo, no de esta tierra, sino en el mismo cielo, donde entró por nosotros, dice el versículo 20, como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente según el orden de Melquisedec. Antes de continuar, hermano, viendo Hebreos 7, déjele ahí un separador. Vamos a ver esa escritura de Mateo. Qué bueno que vamos ahí, hermano, porque no es el capítulo 26, es el 27. Vamos ahí a Mateo 27, versículo 50 y 51. ¿Lo tenemos? Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu, es decir, murió. He aquí el velo del templo, de aquel templo literal, de aquel templo que tenían los sacerdotes todavía hasta aquel tiempo. ¿Qué pasó con ese velo? Se rompió en dos, y lo note usted, de alto a abajo, o sea, de arriba hacia abajo. No es algo que alguien hubiera podido desgarrar, pues en todo caso hubiera sido de abajo hacia arriba, pero este se rompió de alto a abajo y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero esta era la figura, hermano. En el cielo, en lo celestial, el Señor traspasó y entró hasta el mismo cielo. Volviendo ahí a Hebreos capítulo 7, sigue diciendo ahí la escritura, Hebreos 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, ahí está en lo que leímos en Génesis 14, 18, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de ¿qué? Rey de paz. Eso es como se interpreta Melquisedec, rey de paz. Y hablando de Melquisedec, vea y note lo que dice el versículo 3. Sin padre, sin madre. Entonces no era humano, hermano. ¿Se da cuenta? Dice sin padre, sin madre, sin linaje. O sea, no aparece ninguna descendencia de Melquisedec, ni ninguna ascendencia, no. Sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Mas hecho semejante, no que sea el Hijo de Dios, no. Hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces, hermano, note usted que si no tenía padre, ni madre, ni linaje, ni principio
de días, entonces no era un humano, no era un ser humano. ¿Qué era entonces? Una criatura celestial. Pertenecía ese sacerdocio a un sacerdocio celestial. Por eso es que Jesucristo es según el orden de Melquisedec, porque también es de ese orden celestial. Note usted que no se puede referir a nuestro Señor Jesús, porque Él sí tuvo madre, padre, tuvo linaje inclusive. Él venía del linaje de la tribu de Judá, pero este Melquisedec aparece como un ser celestial, no un ser humano, un ser celestial. Y bueno, es una figura del Hijo de Dios, de Jesucristo, permanece sacerdote, el cual permanece sacerdote para siempre. Alabamos al Señor Jesucristo. Versículo 4. Mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. ¿De dónde dio los diezmos? De los despojos de aquella derrota que hizo a los reyes de Quedarlomer. Versículo 5. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman al sacerdocio tienen mandamiento. Ahí sí había un mandamiento en la ley, en los hijos de Leví, en el sacerdocio según Leví. Tienen mandamiento de tomar del pueblo, ¿qué cosa? ¿Según qué? Según la ley. Es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, aquel quien, Melquisedec, no es contada de la genealogía de Leví o de Aarón, no. Él, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive. Bendito el nombre de Jesús. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aunque estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría o había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea, pregunta, si la perfección era por el sacerdocio de los levitas, pues ¿qué necesidad hubiera habido de que se levantara otro sacerdote? No según el orden de los levitas, sino según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley, porque aquel del cual se dice de la tribu, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, o sea, él sí tenía linaje, sobre cuya tribu nada habló Moisés y tocante al sacerdocio. Bendito el nombre de Jesucristo. Sigue diciendo el 15, y aún más se manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. Otra vez dice, según el orden de Melquisedec. Bendito su nombre. Y leo un poco más adelante, dice,
el mandamiento precedente, o sea, el de la ley, se abroga, se quita por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros cierto, sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el cual le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Otra vez cita el Salmo 110. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús, y los otros cierto fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio inmutable que no deja, que no se muda, no cambia, por lo cual puede también como sacerdote, como pontífice nuestro Señor Jesús, también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios. Él es el puente, él es el pontífice, hermano, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal pontífice nos convenía. Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tal pontífice o tal puente o tal constructor de puentes nos convenía, hermano. Santo, limpio, inocente y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo, según el orden de Melquisedec. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Hebreos capítulo 2, vea lo que dice también Hebreos 2 acerca de nuestro pontífice. Bendito el nombre de Jesucristo. Dice el versículo 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, refiriéndose a Cristo Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel, ¿qué? Fiel sumo sacerdote, o la versión antigua dice, fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo, sumo sacerdote o pontífice según el orden de Melquisedec. En el Antiguo Testamento, hermano, algo que vino a mi entendimiento, allá por el primer libro de Crónicas, aparecen, me parece que en el capítulo 24, aparece las órdenes de los sacerdotes. Y es de llamar la atención que las órdenes, los diferentes órdenes de los sacerdotes eran 24. Según dice allá el primer libro de Crónicas 24, habla de esas órdenes que eran 24. Les llama también suertes o turnos de las órdenes de los sacerdotes. Se fija cómo menciona desde el versículo 5, primer libro de Crónicas 24, 5 al 18, la 24ª por Masía, eran 24 las órdenes de los sacerdotes. 24. Y llamar la atención, hermano, como en Apocalipsis se ha dicho mucho o se ha querido interpretar quiénes son los 24 ancianos que aparecen ahí en Apocalipsis 4. Mire, vamos a Apocalipsis 4.
Pero aquí nos menciona algo muy interesante, Apocalipsis 4, versículo, leemos desde el 1, amén, para darnos cuenta que esto es allá en lo celestial. Después de estas cosas miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Luego yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo. ¿En dónde estaba el trono, hermano? En el cielo, y sobre el trono estaba, ¿cuántos sentados? Uno. No es que estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no. Estaba el trono y uno solamente, uno sentado. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24, ¿qué? Sillas o tronos, y vio sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. 24 ancianos. La palabra anciano, hermano, también en el griego está la palabra presbítero, que significa los más maduros. Y es una palabra que también se le adjudicaba a los sacerdotes, los ancianos. Es una palabra que también se les adjudica a los pastores, hoy en día, ancianos. Entonces, hermano, es de llamar la atención cómo es que aparecen ahí 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Tomando en cuenta, hermano, que el sacerdocio y el tabernáculo o el templo aquí en la tierra, en el pueblo de Israel, era solamente una figura, haga de cuenta como una réplica de lo que es allá en el cielo. Y allí aparece esos 24 ancianos que, aunque coincide, hermano, aunque no lo dice explícitamente, estos eran los 24 sacerdotes o sumos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Pero vemos, hermano, esa coincidencia. 24 ancianos en el cielo, 24 pontífices en el cielo, y eso podría ser el orden o el sacerdocio de donde vino Melquisedec. Vamos a seguir considerando, hermano, Hebreos capítulo 3. La carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice en el nombre del Señor Jesús: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerar al apóstol, ¿y qué más? Y pontífice o sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es él? Cristo Jesús. Él es nuestro fiel pontífice, Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, hermano. Según ese orden celestial, el cual es fiel, o sea, Cristo Jesús es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa, porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que había de decir. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Cristo, nuestro pontífice, apóstol y pontífice. Cristo, hermano, en todo tiene el primado, así dice la Biblia.
Él es el primero entre los apóstoles. Él es primero nuestro principal apóstol, principal pastor, principal obispo de nuestras almas y también es el principal sacerdote. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 4 de ahí mismo de Hebreos. Hebreos es el que nos da mucha revelación respecto al sacerdocio. Capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran pontífice, un gran sumo sacerdote, que penetró ¿hasta dónde, hermano? Hasta los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Estamos ahí en Hebreos 4, versículo 15, porque no tenemos un pontífice o un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas o de nuestras debilidades, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente hasta el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está, hermanos, lo maravilloso que es acercarse al Señor. Gloria a Dios, santo es su nombre. Vamos al capítulo 8, de ahí mismo de la carta a los Hebreos, versículo 1 al 6. Amén. Así que la suma de lo dicho es: tenemos tal pontífice o tal sumo sacerdote, tal constructor de puente, que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel, note bien lo que dice, de aquel verdadero tabernáculo. Quiere decir que el tabernáculo de aquí solamente era una figura. Aquí dice el santuario y verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven ¿de qué? De figura, dice aquí la antigua versión, de bosquejo, sirven de figura y sombra de las cosas, ¿de cuáles cosas? Celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado o al ejemplo que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador. ¿De qué es mediador, hermano? De un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Nuestro mediador, nuestro puente para llegar al cielo, nuestro puente para llegar a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Capítulo 9, de ahí mismo de la carta a los Hebreos. Mira lo que dice el versículo 1. Tenía empero también el primer pacto reglamentos de culto y santuario, ¿qué? Terrenal, se refiere al santuario terrenal de este mundo. Porque el tabernáculo fue hecho, el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, o sea, el arca, y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines
de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en particular. Y estas cosas, así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo, en el lugar santísimo, solo el pontífice, el sumo sacerdote, una vez en el año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando esto a entender el Espíritu Santo. ¿Quién daba a entender, hermano? El Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual, o sea, el primer tabernáculo era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo en viandas y en bebidas, y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, ¿quién es Cristo, hermano? Sumo sacerdote o pontífice, que significa constructor de puente, de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo? ¿El de esta creación? No, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Un tabernáculo no de esta creación, un sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no de esta creación, no de nosotros los humanos, sino de un orden, hermano, sacerdotal, de un orden celestial, no de esta creación. Y por último, hermano, en este capítulo 9 leemos el versículo 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál fue el sacrificio de estas cosas celestiales, hermano? Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo ¿qué, hermano? Cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ahí está, hermano, quien hizo el puente entre nosotros y Dios para presentarnos hasta el mismo cielo, hermano. Allí está el puente, un puente que estaba interrumpido, un puente, hermano, que no existía. Versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Y además de ser linaje escogido, ¿qué somos? Real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está, venimos a ser también como Cristo un real sacerdocio. ¿Y qué venimos a hacer, hermano? Una función similar a la que Cristo Jesús hizo, construir puentes para que las almas, para que la gente que vive en tinieblas pueda venir a la luz. Gente santa, pueblo adquirido. ¿Para qué fue adquirido este pueblo? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos esa función como un sacerdocio real, como un sacerdocio verdadero. Alabamos el nombre de Jesucristo. Hablando de sacerdocio, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Esto ya aplicado también a nosotros que somos real sacerdocio.
sacerdocio santo. Apocalipsis nos lo confirma en el capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y nos ha hecho reyes. ¿Y qué más nos ha hecho? Y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Capítulo 5 de ahí mismo de Apocalipsis. Versículo 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes. ¿Y qué más? Y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. Sobre la tierra Dios nos ha hecho, hermano, reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Mire más adelante lo que dice el capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20, ¿lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios, versículo 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir o a resucitar hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán, ¿qué serán, hermano? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Continúa ese ministerio, hermano, no según el orden de Aarón, no según la familia de Leví o de los levitas, sino según el orden de Cristo. Un orden que fue según el orden de Melquisedec. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y ahora estamos, hermano, para fungir, hermano, como representantes, así dice la Biblia, porque somos embajadores en nombre de Cristo, por lo cual os decimos: reconciliaos con Dios. Que las gentes, que podamos construir puentes para que la gente que vive en sus delitos y pecados pueda venir a Dios. Y quiero leerles, hermano, una metáfora de un constructor de puentes. Dice esta historia: no hace mucho tiempo, 2 hermanos que vivían en granjas contiguas tuvieron un conflicto. Este era el primer problema que tuvieron después de 40 años de cultivar las tierras hombro a hombro, compartir el duro trabajo y de intercambiar cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos, que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas de silencio. Luego sigue diciendo: una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir encontró a un hombre con herramienta de carpintero. Estoy buscando trabajo, dijo el extraño. Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda hacerle de ayuda. Sí, dijo el mayor de los hermanos. Tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo,
en aquella granja. Ahí vive mi vecino, es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto para no verlo nunca más. El carpintero le dijo, creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde está la madera, los clavos y las herramientas y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día, midiendo, cortando, clavando. Cerca del atardecer, cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado con su trabajo y el granjero quedó perplejo con lo que vio. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las 2 granjas a través del arroyo. Era una verdadera obra de arte. En ese momento su hermano menor vino desde su granja cruzando el puente. Abrazó a su hermano con los ojos llenos de lágrimas, le dijo, eres un gran hombre por construir este hermoso puente después de lo que te he hecho. Gracias y perdóname. En silencio el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marchar cuando el hermano que le había contratado gritó, no te vayas, espera, quédate, tengo muchos proyectos para ti. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes por construir. Bueno, la reflexión es, Dios y el hombre estaban separados por un abismo, pero como el carpintero, Jesucristo en la cruz, se ofreció como puente. El pontífice, ¿qué significa pontífice? El que construye un puente. Tú ahora no tienes que hacer nada, el puente ya está listo, solamente crúzalo y podrás recibir el abrazo restaurador de Dios, dice esta reflexión. Importante, hermano, que así como somos, así como Cristo es nuestro sumo pontífice, nuestro constructor de puentes, que en un abismo que había entre Dios y nosotros, el hermano se ofreció a sí mismo, porque hay un Dios y a sí mismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y ahora, hermano, qué importante que nosotros seamos esos puentes, que seamos, hermano, quien construye puentes, no para enemistarnos, no para alejarnos, no para construir barreras, cercas, sino para construir puentes, hermano, que nos unan y que unan a los demás con Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo, porque somos real sacerdocio.